que con la historia de racismo y opresión y desventaja en la que históricamente han vivido todas las personas de color en este país, tener un candidato a la presidencia es algo histórico. Sin embargo, yo creo que lo que ya dijeron aquí mis colegas es importantísimo para que nosotros no seamos muy idealistas en creer que toda la lista de problemas que aquejan a nuestras comunidades las va a resolver un presidente negro, ¿verdad? Para poder estar al nivel donde está, ahí tuvo que haber un montón de negociaciones, un montón de concesiones ya hechas para poder dar la luz verde para que llegue a ser un candidato serio, como lo es. Yo creo que nosotros lo que tenemos es una oportunidad de llevar al poder a alguien que quizá sea más accesible a escuchar lo que nosotros le pedimos, pero siempre y cuando estemos organizados, puede tomarse seriamente, porque él va a tener mucha presión de otros sectores con los que sin duda ya hizo concesiones. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad y el deber histórico de organizarnos fuertemente para presentar un bloque de poder que le exija, en caso gane, una perspectiva diferente y una nueva generación de políticas que respondan más a las necesidades de los grupos más aislados y oprimidos, que son nuevamente los grupos de gente de color. Nos han vendido, igual que en América Latina, o sea, de que tú sabes que es un país democrático si hay elecciones, y si no hay elecciones no es un país democrático. Pero ¿dónde está el acceso a servicios médicos, un trabajo decente, un salario decente, la seguridad del pueblo, de poder estar en la calle? O sea, todo ese tipo de cosas no se supone que sea parte de un proyecto democrático. Se da otro fenómeno como el que se está dando ahora mismo para estas elecciones, expertos en conducta que están diciendo que estas elecciones, esto de que la derecha o la izquierda, eso no va en estas elecciones. ¿Está bien? La gente va a votar buscando un candidato que pueda suplir una necesidad psicológica, porque han creado un pánico psicológico colectivo en el cual nos tienen con la vaina esta de que nos van a invadir, que si los musulmanes, que si los terroristas y toda esta mierda que ya apesta, ¿entiendes? Pero que esto hace un efecto increíble en mover al pueblo hacia aquel lado. Entonces esto hay un pueblo que está diciendo, ¿cuál de los dos es que más seguridad me puede dar? Y entonces esto es bien importante, por eso es que entonces tú ves gente como McCain que trata de menospreciar la capacidad de Obama de defender el país o de proteger la nación, la seguridad nacional y toda esta basofia que no es los verdaderos issues aquí que se están presentando. Pero yo creo mucho y no se le da mucha importancia al fenómeno este de Jesse Ventura, o sea, cómo tú puedes tomar el poder en este país sin el Partido Demócrata y sin el Partido Republicano. Y siempre nos han querido vender esta cosa de que si tú no te alineas en uno de estos dos, mira, tú no vas para ningún lado. Mentira del diablo. Es posible subir al poder sin ninguno de estos partidos. Si no son la opción nuestra, si no responden a los intereses nuestros como pueblo, entonces vamos a crear las alternativas. Desde finales de la década de los 70, pero de una manera más marcada, desde 1996, ha venido desarrollándose desde una premisa muy sólidamente establecida, y esa premisa es que los extranjeros de hoy son una amenaza para el país, ¿verdad? Esa es la lógica que ha lamentablemente dominado. O sea, la lógica que ha hegemonizado la manera como se debate acerca de extranjeros y de política de inmigración. Y si ustedes entienden o comparten conmigo esa apreciación, se les va a hacer más fácil entender por qué es que las solicitudes de ciudadanía, las solicitudes de residencia permanente cuestan hoy 3, 4 veces más de lo que costaban hace 15 años. También ustedes van a entender por qué el proceso de hacerse residente o ciudadano demora mucho más ahora que hace 15 o 20 años. Van a entender también por qué
Hay muros en la frontera hoy que no habían hace 15, 20 años. Y van a entender por qué las redadas como las que se están dando en este momento. Ahora, las fuerzas más, pero más extremistas que representan la cara de la xenofobia y el racismo en Estados Unidos han logrado exitosamente persuadir a las cúpulas de dirección de ambos partidos de que el votante promedio ostenta posturas anti-inmigrantes. Y entonces, claro, si tú compras la premisa de que el votante promedio en Estados Unidos, sea blanco, sea negro, sea hispano, sea asiático, no importa de cuál tipo, ostenta una postura anti-inmigrante, ¿en qué cabeza cabe seguir fungiendo como un líder en pro de lo que los adversarios de los inmigrantes pintan como una amnistía, un premio a quienes han violado la ley? No tiene mucho sentido. Entonces, lo último quizás que señalaría sobre el caso de McCain es que si nos fijamos en el debate legislativo del año pasado en el Senado, que nos ofrecieron esta propuesta que muchos creían que era no solamente lo posible, sino ideal. McCain no jugó un rol de liderazgo en esa propuesta. Les recuerdo claramente que el año pasado no fue McCain-Kennedy. El año pasado fue John Kyle y Ted Kennedy, quienes negociaron la propuesta que se presentó oficialmente el 21 de mayo del año pasado y que murió de manera vergonzosa en un voto de procedimiento el 28 de junio del año pasado. McCain estaba mayormente ausente. Bueno, yo creo que es una táctica política. En ese momento él ya estaba perfilándose y haciendo alianzas y posicionándose como uno de los candidatos fuertes del Partido Demócrata a la presidencia. Entonces se jugó esa carta, ¿verdad? Yo no creo que en ese momento él pudo ver cuánto impacto a largo plazo iba a tener este voto en la comunidad inmigrante. Y de hecho hay algunos líderes latinos representantes de sectores muy fuertes que todavía le siguen pasando la factura por ese voto. Entonces yo creo que en ese momento él tenía que jugarse las cartas de una manera que lo fuera posicionando como conciliador con sectores antiinmigrantes, con algunos elementos del Partido Republicano. Y entonces la carta que se sacó de la camisa fue votar antiinmigrante para la construcción de ese muro. Fue una táctica política, fue posicionarse como alguien moderado, ¿verdad? El voto, dentro del Partido Demócrata, como decía Oscar, hay una posición de alejarse lo más posible del tema de inmigración, no mencionarlo y hasta cierto punto no apoyar estas propuestas por el costo político que tienen. Eso ha sido una línea política del Partido Demócrata. Nosotros tenemos que buscar una manera de cómo parar estas cosas. O sea, en esto que llaman aquí democracia representativa, que está muy bien lejos de ser democracia representativa, se supone que esta persona que fue electa baje a la comunidad, viene este proyecto de voto, ¿cómo ustedes quieren que yo vote? No hay ninguna consulta. Es como, tú me elegiste a mí, yo sé lo que tú quieres y yo decido. No, tienes que consultarme. Y esto es parte de un proyecto democrático que se puede hacer. Y es donde tenemos que empezar a trabajar, porque entonces los vamos a dejar ahí 4 años nuevos y después cuando ya me canse, entonces volvemos. Que esta gente funciona no en consulta con el pueblo, porque es una cosa increíble los dos candidatos subiendo y bajando en estos issues. En algunas cosas coinciden. El issue de la inmigración ya está rezagado a un 7º o un 8º lugar. Esto no se habla en ninguno de los dos partidos y esto no va a estar ahí. No interesa, es el issue de la seguridad nacional. Por eso coinciden. Pues vamos a cerrar la frontera, pero la frontera de allá abajo, no la de arriba. ¿Entiendes? Porque hay que dar un matiz de dónde es que vienen los terroristas y dónde es que viene la gente mala, de ese área que viene de América Latina.